Dios le bendiga, amigo televidente, en esta hora. Le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite llegar ahí a su casa, donde podemos bendecirle con una palabra. Hoy queremos traerle una palabra que la gente está necesitando, las vidas están necesitando. Hay muchas vidas en Tamazunchale, en la región, allí en Quilitla, en el municipio de Maclapa y en todos los municipios donde llega esta señal, y aún donde no llega, mucha gente que está enferma. Y por eso necesitamos nosotros ahora traerles una palabra de esperanza, traerles una palabra que les bendiga, una palabra que les fortalezca la fe y que crean que Jesús, si en algo Jesús estuvo tan pendiente, es que los enfermos fueran sanados. Jesús vino para salvar al mundo, sin duda esa fue la prioridad de Jesús, venir a esta tierra a salvar la humanidad. Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para salvar nuestra alma. Pero una de las cosas que Él hizo mientras anduvo en esta tierra era sanando a los enfermos. Y hoy lo vamos a ver, y al último vamos a hacer una oración por todos ellos, por todos aquellos que están enfermos. Y yo quiero empezar allí en San Lucas, capítulo 4, en su versículo 38. Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Ahí nos damos cuenta que de lo más mínimo Jesús te puede sanar. Pudiéramos decir de lo más mínimo, porque a veces decimos, una fiebre, una fiebre me tomo una pastilla y se me quita, o me tomo un antibiótico y se me quita. Pero Jesús sanó a la suegra de Pedro de fiebre de algo que es tan natural, se puede decir así. Y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco, conforme vayamos viendo la palabra, conforme vayamos viendo todo lo que Jesús hacía por la gente. Si algo a Jesús lo conmovía, si algo a Jesús le tocaba el corazón, era ver a la gente que estaba enferma. Entonces cuando le dicen que la suegra de Pedro tiene una fiebre, dice que él va, reprende la fiebre y dice que al instante la fiebre dejó a la suegra de Pedro. Entonces ahí nos damos cuenta que de algo tan simple, que algo tan pequeño se puede decir, Jesús sanó a esta mujer. Así es que ahí donde estás, no importa la enfermedad que tengas, no importa el síntoma que tengas, si simplemente es una fiebre, Él te puede sanar. Simple y sencillamente es algo un dolor en la espalda, un dolor en el pie, un dolor de cabeza. Jesús te puede sanar. Aquí vemos a la suegra de Pedro siendo sanada por Jesús de una fiebre que tenía esa mujer. Y dice que al instante esta mujer recibe un milagro de sanidad. Y luego sigue diciendo ahí, muchos sanados al ponerse el sol. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él.
Y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Después de haber sanado a la suegra de Pedro, dice que muchos se dieron cuenta. Y dice que vinieron y le trajeron a todos los enfermos que tenían diversas enfermedades. Ahí estaban los paralíticos, ahí estaban los cojos, ahí estaban los enfermos probablemente del riñón, del hígado, de diversas, dice, enfermedades. Aquí nos damos cuenta que Jesús, una de las prioridades de Jesús era sanar a la humanidad, era sanar a los enfermos. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba tan interesado en que la gente estuviera sana, porque la enfermedad no es de Dios. La enfermedad no viene de parte de Dios. La enfermedad viene por causa de... Hay muchas causas por las cuales la enfermedad viene, pero para Dios no es normal que la gente esté enferma. Y todo aquel que venga a Jesús lo va a sanar. Tanto así que dice que al ponerse el sol, o sea, ya en la tarde, le traían enfermos de diversas enfermedades. Cualquier enfermedad que tuvieran, se lo traían a Jesús y Jesús los sanaba. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. No solamente sanaba, sino también dice que liberaba. Había gente que estaba endemoniada. Y a lo mejor usted dice, bueno, ¿cómo será eso? Se oye muy fuerte, se oye muy escalofriante. Pues era gente que estaba endemoniada. Pero la misma gente que iba a Jesús, Jesús la liberaba. En ese entonces había muchos enfermos. Tanto así porque dice que le traían muchos enfermos de diversas enfermedades y se los traían para que los sanase. O sea, hay una realidad de que todavía, desde siempre, todo el tiempo, ha habido mucha gente enferma. No es de Dios. Dios no nos quiere enfermos. Dios nos quiere sanos. Dios trajo su palabra para sanarnos. Dios envió a Jesús para sanar a los enfermos. Si leemos los 4 evangelios, si usted ahí en su casita tiene una Biblia y quiere leer los 4 evangelios de Jesús, se va a encontrar siempre a Jesús sanando. Siempre Jesús estaba orando por los enfermos, sanándolos. Siempre, siempre, siempre. Por eso hoy le traigo esta palabra, porque hoy hay muchos que están enfermos, que están ahí en su casita, que están en un hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Están allí en un hospital entubados, están allí en su casa, están allí a punto de morir, están muy enfermos con una enfermedad terminal o con este famoso COVID que nos ha venido a golpear a la mayoría de las familias. Tristemente hasta ha habido decesos y esto no es de Dios. Dios nos quiere sanos. Y quiero decirte que si hoy tú crees a esta palabra, Jesús te puede sanar. Jesús puede sanarte de esa enfermedad. Dice la palabra allí en Lucas capítulo 5. Vamos a ver otra escritura. Ahí dice en el verso, aleluya, 12, dice, sucedió que entrando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, si nos damos cuenta, Jesús empieza sanando a una mujer que tenía fiebre. Después vemos que le traen a muchos enfermos de diversas enfermedades. Después dice que le traen hasta endemoniados y los libera. O sea, si nos damos cuenta, Jesús siempre estaba sanando, siempre estaba sanando. Y Jesús no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesús es el mismo. Jesús quiere sanarte todavía. Jesús todavía
está sanando gente. En estos días hemos orado por mucha gente y ni siquiera le hemos puesto mano, ni siquiera las hemos ido a ver personalmente, pero hemos estado orando por mucha gente y la gente se ha estado sanando. Teníamos un testimonio de un hombre que estaba muy malo y estuvimos orando por él, sin ir a ver, simplemente orando desde aquí. Y ese hombre creyó a la oración y ese hombre se sanó, ya no podía ni respirar, se había contagiado, pero este hombre creyó que Jesús podía sanarlo, creyó que Jesús podía sacarlo de donde él estaba enfermo y Dios lo hizo. Entonces tú ahí donde estás, si tienes un familiar, un vecino, si tienes a tu papá, a tu mamá, a tu hijo enfermo, crea a Dios ahora. Ahora es el momento de que le creas a Dios para que seas sanado. Ahí donde está yo, al último voy a hacer una oración por todos los que están enfermos. Y ahí cuando yo estoy orando, tú crees si eres tú, si es un familiar, si es un vecino, quien sea, pero que tú sabes que necesita un milagro de sanidad, crea la palabra y vas a ver que Dios lo va a hacer. Me llamaba la esposa de este maestro, porque era un maestro, y me decía: pastora, mi esposo se está muriendo, está muy mal, no sé qué voy a hacer. Tenía un pulmón bien inflamado porque estaba contagiado, ya no podía respirar, pero estuvimos orando por audios, le estuve enviando la palabra, le estuve orando por audios, y quiero decirte que como en 2 o 3 horas el pulmón se le desinflamó. Dice ella que se le sentía el bordo del pulmón, se le sentía grande. Dice que como en 2 o 3 horas ese pulmón se desinflamó. Y él está sano, él está bien, para la gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Jesús, es lo que Jesús vino a hacer. Es cierto que vino a salvar la humanidad, eso es la prioridad, pero también vino a sanar a los enfermos, porque había muchos enfermos que no tenían para un médico, que no tenían el dinero para ir a un buen médico, que no tenían la solvencia económica para tratarse con un buen tratamiento. Y por eso dice que Jesús vino, Él no vino a los sanos, dice que Él vino a los enfermos, porque precisamente a eso vino, a sanarlos, porque la enfermedad es un azote, la enfermedad es una maldición. La bendición es que estemos sanos, la bendición es que estemos bien, la bendición es que estemos bendecidos. Entonces, Dios es un Dios que bendice. Una de las bendiciones que podemos tener es estar sanos. El que hoy está sano está bendecido. Antes creíamos que tener dinero era estar bendecido. Antes decíamos, bueno, si yo tengo dinero, yo estoy bendecido. Si yo tengo dinero, yo estoy bien. No, hoy nos damos cuenta, hoy estamos en el tiempo donde valoramos más la sanidad, donde aunque no tengamos nada, pero que estemos sanos. Si nos damos cuenta, hoy cuánta gente enferma, cuánta gente murió, cuánta gente está muriendo. Entonces la sanidad es una bendición, el estar vivos es una bendición, y Dios lo quiere hacer contigo. Y entonces aquí nos damos cuenta que dice que un leproso, cuando vio a Jesús, dice que corrió, se le arrodilló, se le postró a los pies de Jesús y le dijo: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. O sea, ese hombre tenía lepra, la lepra era contagiosa, la lepra era incurable, la lepra era que se le caía la carne, la piel a la gente, era una enfermedad incurable y era contagiosa, como ahora el COVID. Y aquí vemos que Jesús no se retiró, no se quitó. Hoy nosotros guardamos la sana distancia, hoy nosotros tenemos el protocolo de tener cierta cantidad de gente en la iglesia, hoy tenemos un protocolo en todas las tiendas, en todos los lugares donde vayamos, hay protocolos porque nos podemos contagiar.
Pero quiero decirte que Jesús no le daba miedo contagiarse. Ese leproso pudo haberlo contagiado porque la lepra era contagiosa. Y dice que fue y se le tiró a los pies y le rogó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si nos damos cuenta, sana primero a una mujer de fiebre, luego sana a muchos de diversas enfermedades, luego libera a muchos y ahora va a ser un milagro extraordinario. Dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Mire qué maravilloso. Si Jesús puede sanar una fiebre, puede sanar una enfermedad incurable. Y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo con este hombre leproso, que era una enfermedad incurable y contagiosa. A los leprosos en aquel tiempo los sacaban fuera de la ciudad. Ellos no podían estar con la familia porque se iban a contagiar. En ese entonces la enfermedad contagiosa, la enfermedad más grave, fatal que pudiera haber en ese entonces era la lepra. Gracias a Dios ahorita ya no padecemos eso. Ya se acabó la lepra, ya no existe la lepra. Pero en ese entonces la lepra era incurable y era contagiosa. Y entonces aquí vemos a un Jesús sanando a un leproso. Y yo digo, qué hombre tan lleno de fe para ir y postrarse ante Jesús con peligro de que Jesús lo rechazara, con peligro de que Jesús dijera, no, te puedo sanar, pero de lejos, porque se estaba exponiendo a que lo contagiaran. Podemos decir, es que Jesús era el Hijo de Dios. No, pero Él vino en carne. Jesús vino en carne. Jesús era un humano como tú y yo. Jesús era un humano tanto así que Él sentía que Él nació de una virgen. Es cierto que bajo el poder del Espíritu Santo concibió María, pero Él era un humano como tú y como yo, que se podía contagiar, que se podía enfermar, que podía o que se exponía a que lo contagiaran. Mas sin embargo Él sabía que era más importante que sanar a ese hombre a que lo que le pudiera pasar. Y por eso dice que Él vino y se postró y a Jesús no le importó. Y Él le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero limpiarme. Y dice que cuando lo toca, al instante la lepra se le fue. O sea que Jesús puede sanarte ahorita mismo al instante, como a este leproso. Te puede sanar ahí donde está. Si tú crees esta palabra es para que te nazca esperanza, esta palabra es para que te nazca una chispa de la vida, como dicen por ahí, que creas y digas, no todo está perdido, no todo está perdido. Jesús está aquí para sanarte, para liberarte. No importa la enfermedad que tengas, sea un síntoma tan simple o una enfermedad incurable o una enfermedad terminal, así sea cáncer, así sea que tengas insuficiencia renal, así tú tengas la enfermedad que sea, Dios te puede sanar si tú crees. Hay gente que dice, ¿por qué no se sanan todos? ¿Por qué no se sanan? Porque no tienen fe. ¿Por qué se sanó este leproso? Porque tuvo fe en Jesús. ¿Por qué se sanó este leproso? Porque había tantos leprosos. ¿Y dónde estaban los demás? ¿Cómo le hizo para salir de donde estaba encerrado? ¿Quién sabe? Pero él salió para recibir su milagro. Él se atrevió, yo no sé cómo le hizo, forzó el candado, forzó la puerta, tiró la puerta, pero salió corriendo porque los tenían encerrados. No podían salir, le pasaban la comida por un orificio, porque ellos no podían salir. Pero además, sin embargo, este hombre salió. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero cuando uno quiere ser sano, cuando uno quiere un milagro de Dios, cuando uno quiere un milagro de Jesús, uno hace lo que sea para poder lograr ese milagro. Y este hombre lo hizo, este hombre lo logró. Él sabía que era su oportunidad y no podía dejarla pasar. Él dijo, ahí está Jesús,
y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y Jesús ahí mismo lo sana, dice al instante, así como a la suegra de Pedro, que al instante la sanó de la fiebre, y así como sanó a muchos de diversas enfermedades, también dice que sanó al instante a este leproso. Si tú crees, ahí donde estás, por ese familiar cree, por ese hijo cree, por esa familia cree, por ese esposo cree, por esa esposa cree, aleluya. Y si tú crees, Dios lo va a hacer, porque Dios lo hace con la fe de cada uno de nosotros. Yo te decía de esta esposa, y yo le decía a la esposa, ¿tú crees que él se va a sanar? Él no se va a morir, porque ella estaba muy asustada y decía, no, es que está muy malo, no, él se va a poner bien. Había también otra hermana, una hermana que viene a la iglesia, la tenían internada, y decían que estaba muy grave y que le iban a intubar. Y le digo, no la van a intubar. Le digo, vamos a estar orando. Le digo, mejor sáquenla de donde la tienen internada, llévensela a su casa y Dios la va a sanar. Y me hicieron caso, porque usted podría decir, no, pues ¿cómo la voy a sacar? Y si se me enferma más en la casa, y se me pone más grave en la casa. No, mejor ahí que me la atiendan. Y no, la sacaron en contra de lo que los médicos dijeron. Pero se la llevaron a su casa y la señora empezó a mejorar, y está muy bien a estas alturas. ¿Por qué? Porque Dios sana, porque Jesús está para sanar a los enfermos. Una de las cosas que Jesús siempre hizo fue sanar a todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús le dice, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. ¿Cómo habrá sido eso? Si la carne se le caía a pedazos. Pero dice que al instante la lepra se fue. Oiga, qué milagro extraordinario, porque al instante, ahí al instante tú puedes ser sano. Ahí al instante Dios puede hacer un milagro de sanidad en tu cuerpo, al instante. Aleluya. Y vamos a ver, aleluya, otro pasaje ahí mismo en Lucas 6. Dice Lucas 6:17, y descendiendo con ellos, se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. O sea, de varios lugares, cuando oían que Jesús andaba en un lugar, se venían de diferentes lugares a ver a Jesús. Dice que venían a oírle y venían para ser sanados de todas sus enfermedades. O sea, había mucho enfermo. Los enfermos nomás oían de Jesús, y yo me imagino que como hormiguitas salían de sus casas, las familias los sacaban a los enfermos y se los llevaban a Jesús, porque sabían que Jesús los iba a sanar. El mismo Jesús que sanó aquí es el mismo Jesús que te puede sanar ahora. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. O sea, no había enfermo que Jesús no sanara. No hay enfermo que Jesús no pueda sanar. No hay enfermedad incurable que Jesús no pueda sanar. No hay enfermedad, así sea un síntoma, un dolor de cabeza, una fiebre, como lo hemos estado viendo, una enfermedad como la lepra, contagiosa, incurable. O sea, Jesús sana toda enfermedad. No importa, yo no te puedo mencionar las enfermedades porque no me las conozco todas, pero tú sabes de qué estás enfermo.
del corazón, de los riñones, del hígado, de la matriz, si eres mujer, de las vías urinarias. Muchas mujeres padecen de eso, de diabetes. Yo no sé de qué estés enferma o de qué estés enferma, pero una cosa sí te puedo decir, que no importa la enfermedad que tengas, Jesús quiere sanarte. Una de las cosas que Jesús quiere hacer con la gente es sanarla. Él no ha cambiado y Él quiere sanarla. Si aquí nos damos cuenta, Él sigue sanando, sigue sanando. Y dice en el verso 6, dice: aconteció también en otro día de reposo, que Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Seca la mano derecha. La mano derecha es la que más usamos. Y dice que este hombre la tenía seca. ¿Qué quiere decir que la tenía seca? Pues que la tenía inmóvil, no la podía usar. Estaba inmóvil esa mano. Imagínense por cuánto tiempo, no sabemos. No dice si es por nacimiento, no dice si por alguna enfermedad que le dio, artritis, no sabemos por qué. Pero dice que este hombre tenía la mano seca. Seca quiere decir que no la podía mover, que no la podía usar. La mano que todos, que por lo regular, uno que otro es zurdo, pero y yo creo que él se tuvo que acostumbrar a usar la mano zurda, pero no hay como tener en movimiento la mano derecha. Y dice que este hombre tenía la mano seca. Podemos imaginarnos su mano inmóvil. Y dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mire que él andaba sanando y los sacerdotes de ese entonces andaban atrás de él viendo que si sanaba en el día de reposo para acusarle. Jesús andaba sanando y los enemigos de Jesús buscando ocasión para acusarlo porque andaba sanando. ¿Cómo ve? Y dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Dice Jesús, óigame, pues, aunque sea de día de reposo, porque en aquel tiempo el día de reposo era el sábado y no se tenía que hacer nada, absolutamente nada, ni de comer. Se tenía que hacer un día antes de comer porque el sábado era dedicado para Dios y no tenían que hacer nada. Se la pasaban en la sinagoga con Dios. Entonces no podían hacer nada. Entonces él dice, ¿cómo no lo voy a sanar? Tiene la mano seca. Y dice, aleluya, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. O sea, Jesús dijo, aunque sea de día de reposo, yo lo voy a sanar. Y dice que le dijo, extiende tu mano. Y en obediencia, cuando él obedece y extiende su mano, dice que su mano fue restaurada. Ahí nos damos cuenta que, mire, no importa la enfermedad que tengas. Ahí vemos ahora a un hombre con la mano imposibilitada. Podrá ser tu pie, podrá ser un ojo, no sé. Pero quiero decirte que no importa la enfermedad que estés pasando, Jesús te quiere sanar. Y voy a hacer una oración por ti, por todos aquellos que están enfermos. Hemos estado orando aquí en la iglesia por todos, y estamos viendo tremendos milagros. Así es que cree a la oración que vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, yo pongo en tus manos a cada uno de los televidentes, a todos los que están enfermos de cualquier enfermedad. Yo oro, Señor, para que tú traigas sanidad
ahí donde está el enfermo, ahí donde está hospitalizado, ahí donde esté en su casa, Padre, cualquiera que sea la enfermedad que esté pasando, yo oro, Señor, creyendo que Jesús es poderoso para sanarlo, ahí donde está, creyendo que Jesús lo va a sanar. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre ese cuerpo. Yo declaro que el poder de la palabra que estoy enviando, que he predicado, Señor, y con oración que estoy haciendo, yo declaro que ahora mismo los enfermos van a ser sanados, para que ellos crean que Jesús está ahí para sanarlo. Ahí Jesús va a ir a tu casa, va a ir a tu hogar, va a ir a ese familiar y lo va a sanar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga y vamos a seguir orando mucho, mucho por ustedes, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Nos vemos la próxima semana.